La Casa del Relato presenta Gritos en la lluvia, una noche en el bosque maldito. La noche había caído con una ferocidad inusual. Las nubes negras se acumulaban sobre el horizonte como gigantes dormidos, y el estruendo de un trueno lejano advertía de la tormenta que estaba a punto de azotar. Para Clara y sus tres amigos, David, Natalia y Raúl, el plan había sido sencillo: acampar una noche en el famoso bosque de los susurros. Pero las leyendas que rodeaban aquel lugar eran todo menos tranquilizadoras. Dicen que en el pasado, el bosque fue el escenario de un ritual macabro llevado a cabo por un grupo de cultistas. Las víctimas, cuyos nombres nunca se registraron en la historia, desaparecieron junto con sus verdugos, dejando detrás ecos de lamentos que resonaban en el aire húmedo de las noches lluviosas. Los aldeanos que vivían cerca juraban escuchar gritos desgarradores cuando las tormentas se abatían sobre los árboles, como si la lluvia reavivara las memorias de aquel sufrimiento. Clara no creía en esas cosas. Aunque leía mucho sobre el tema, su mente científica no le permitía aceptar lo sobrenatural. Sin embargo, a medida que las primeras gotas empezaron a caer mientras caminaban por el sendero empapado, Clara comenzó a experimentar una sensación incómoda, como si algo estuviera observándolos entre los árboles altos y deformes. «¿Rápido?», gritó Natalia mientras se aferraba a su chaqueta empapada. «Tenemos que encontrar un lugar donde montar las tiendas antes de que empeore». «Estamos casi allí», respondió Raúl, que llevaba el mapa del bosque en la mano. «Según esto, hay un claro perfecto para acampar a unos 100 metros». Llegaron al claro justo cuando la tormenta desató toda su furia. Un relámpago iluminó brevemente el lugar, árboles cuyas ramas parecían garfios, tierra ennegrecida como si estuviera carbonizada y el débil aroma metálico del aire después de una descarga eléctrica. Montaron las tiendas lo más rápido posible, pero el agua fría los empapó por completo antes de terminar. Dentro de la tienda principal, Clara encendió una pequeña linterna y trató de calentarse con una manta. Raúl revisaba el mapa, mientras Natalia y David discutían sobre quién había tenido la brillante idea de acampar en ese lugar. «Tranquilos, por favor», les cortó Clara, harta de la disputa. «¿No pueden escuchar eso?». El grupo se quedó en silencio. Primero, solo se escuchó la lluvia golpeando la lona de las tiendas. Pero después, algo más. Un sonido débil, ahogado, como un sollozo lejano. «Debe de ser el viento», dijo Raúl, aunque su voz traicionaba un toque de duda. «Eso no es el viento», susurró Natalia, abrazándose las rodillas. Entonces, llegó el primer grito. El grito, que inicialmente había parecido un eco lejano, ahora se había vuelto claro y desesperado. El sonido recorrió la espesura del bosque, helando la sangre en las venas de los cuatro jóvenes. «¿Lo escucharon?», susurró David, el más valiente del grupo, pero incluso él no pudo evitar la ansiedad en su voz. Era un grito corto, que parecía provenir de algún punto más allá de los árboles, distorsionado por la tormenta que golpeaba con fuerza. No era un grito humano. Parecía algo desgarrado, como si viniera de una garganta que apenas pudiese emitir sonido. Al principio parecía una mujer, pero luego de una pausa se transformó en un lamento sin género. Fue como si la propia tormenta hubiese alterado esa voz para convertirla en algo indescriptible, algo demoníaco. «Esto está mal», dijo Natalia, claramente aterrorizada. «Esto no es normal, chicos». Raúl intentó mantenerse calmado, pero las palabras que había leído en las antiguas leyendas del bosque parecían cobrar vida, danzando frente a su mente.
Leyó en su cabeza una y otra vez la advertencia que venía con la historia de aquel lugar. No debía haber nada viviente en la zona. Solo espíritus, almas perdidas. Era imposible que alguien estuviera allí. Seguramente es algún animal, dijo Raúl, alzando la voz, tratando de racionalizar lo que ocurría. Deben de ser zorros o algún tipo de depredador. O incluso algún eco extraño de un árbol que se cae, pero nada de qué preocuparse. Esto no es nada real. Pero incluso en sus propios pensamientos, sentía como la duda se comenzaba a incrustar en su mente. El grito volvió a sonar, esta vez mucho más fuerte. Pudo escucharse entre los árboles, mucho más cercano que antes. Eso no es un animal, eso no es un eco, exclamó Clara, levantándose de golpe y casi tirando la linterna. Todos quedaron en silencio, el sonido de la tormenta ahogando casi por completo sus pensamientos. Pero entonces, una figura se movió entre los árboles, justo al borde de la luz débil de la linterna. Algo o alguien estaba allí. Algo o alguien los observaba. David, con el rostro pálido por el terror, fue el primero en pararse. Agarró una de las linternas de reserva, convenciéndose a sí mismo de que debía ir a investigar. Era su naturaleza desafiar lo desconocido. David, no lo hagas, le susurró Clara, pero su voz se quebró antes de que pudiera agregar más. Él se giró hacia ella, dándole una pequeña sonrisa de aliento, pero su rostro rápidamente se volvió serio. En sus ojos se leía el mismo miedo que había en todos, pero también algo más, el impulso de descubrir qué estaba detrás de esos gritos, qué estaba detrás de esa figura. Caminó unos pasos hacia la dirección donde había visto ese movimiento, la linterna en una mano, el machete en la otra. Podía escuchar la lluvia, el viento entre las hojas, pero no veía absolutamente nada. El bosque estaba extrañamente callado. La tormenta seguía su curso, pero los ecos de la naturaleza parecían haberse desvanecido. A medida que avanzaba, se sintió como si el ambiente lo absorbiera. El aire se hizo pesado, la lluvia golpeó con más intensidad y su piel comenzó a erizarse con una sensación creciente de que algo le acechaba desde lo más profundo del bosque. Y entonces, sucedió. Un grito desgarrador surgió, y esta vez no vino del fondo del bosque. Estaba justo a su lado. David, regresa. Por favor. Gritó Natalia desde la tienda. Pero cuando David se giró, ya era demasiado tarde. Su linterna parpadeó brevemente, durante un segundo, iluminó una figura alta que se alzaba ante él, rodeada por la oscuridad. Lo único que pudo distinguir fue una sombra gigante con ojos rojos brillantes, destellando con una intensidad sobrenatural. David dio un paso atrás, tropezando con sus propios pies mientras el pánico se apoderaba de su cuerpo. Antes de que pudiera girar para correr hacia sus amigos, la figura dio un paso hacia él, y un susurro pesado y gutural le recorrió todo el cuerpo. Te hemos estado esperando. Era una voz que no pertenecía a ningún ser humano. Algo antiguo, algo más allá de la razón. David intentó gritar, pero su voz no salió. Algo invisible lo había apresado. David trató de gritar, pero su garganta parecía estar sellada por una fuerza invisible. El aire a su alrededor se volvió más espeso, como si la tormenta que los rodeaba se hubiera detenido, y solo quedara un vacío ominoso entre él y esa presencia inhumana que se alzaba ante él, más grande de lo que había imaginado. Te hemos estado esperando. La voz retumbaba en su mente, cortándole la respiración, inundándolo con un miedo indescriptible. No solo era una advertencia, sino una condena. Los ojos rojos brillaban, no con la luz de su linterna,
sino con una especie de resplandor interno que parecía provenir de lo más profundo del ser de la criatura. David no podía moverse, su cuerpo estaba inmovilizado. Estaba a la merced de esa sombra, que avanzaba lentamente hacia él. De repente, el grito de Clara sonó a lo lejos, mezclado con un llanto espantoso. Ella había visto lo que estaba pasando y, a pesar del miedo que sentía, intentaba alcanzar a su amigo, inútilmente. Nada de lo que hicieran parecía capaz de rescatar a David de aquella horrenda sombra. En ese instante, un golpe de viento apartó las ramas de los árboles cercanos, haciendo que los susurros en sus oídos aumentaran. La figura levantó una mano, que era casi translúcida en la penumbra, y con un gesto muy preciso, levantó a David del suelo. Aunque no lo tocaba, David pudo sentir la presión de las manos de la sombra sobre él, una opresión que lo hacía sentir más pequeño y vulnerable que nunca. David intentó sacar fuerzas para liberar sus pulmones y gritar, pero su pecho parecía comprimido. Era como si no estuviera respirando correctamente. Los gritos de sus amigos no lograban penetrar en esa atmósfera espesa y ahogada. La sombra lo estaba arrastrando hacia las profundidades del bosque, más y más adentro, alejándolo de los demás, casi como si el bosque mismo se estuviera abriendo para recibirlo. Y fue ahí cuando, entre la oscuridad, en un rincón lejano de su mente, recordó algo que había olvidado por completo, un antiguo susurro que le hablaba del bosque maldito. Había leído sobre los rituales paganos que se realizaban en esa zona, de la sangre derramada y las almas malditas que siempre vagaban por allí. Era eso. Ese lugar albergaba espíritus perdidos, pero también antiguos seres oscuros que habían permanecido en las sombras durante siglos. El suelo comenzó a ceder bajo sus pies mientras la figura lo arrastraba sin esfuerzo. David no tenía fuerzas para luchar contra aquello, y mientras la neblina oscura lo rodeaba, vio la forma de las estrellas desvanecerse, como si no existieran en ese lugar. Solo había oscuridad. «Te llevaremos con nosotros, no puedes irte», susurraban todos juntos. Las voces provenientes de todas partes resonaban con fuerza, volviéndose agudas y distorsionadas. De pronto, en medio de esa oscuridad aterradora, la criatura desapareció de la vista de David y todo lo que escuchó fue el sonido de su propio aliento, ahora errático y lleno de desesperación. A su alrededor, el bosque ya no era el mismo. El aire ya no era pesado, ahora estaba completamente ausente de vida. Los árboles ya no crujían, ni el viento susurraba. Ningún sonido, excepto el eco de los propios pensamientos de David. Giró sobre sí mismo, pero solo encontró vacío y más sombra. ¿Dónde están mis amigos? ¿Qué está pasando aquí?, pensó, sin atreverse a hablar en voz alta. Pero de pronto, escuchó un nuevo ruido. Un rumor a sus espaldas. El mismo susurro que lo había asustado desde el principio, un eco lejano que nunca dejaba de crecer. Y ahora, sintió como una mano fría y no humana lo tocó. Volteó lentamente, como si la pesadilla estuviera tomando forma frente a él, vio a Clara, pero no era ella. Tenía el rostro desfigurado. Era como si alguien lo hubiera distorsionado y deformado por completo. Los ojos se mantenían abiertos, pero sin vida. Algo indescriptible había tomado forma en su rostro, transformándola en una versión espantosa de ella misma. Antes de que pudiera hablar, Clara levantó su mano, con la misma extraña presión que había sentido antes, y comenzó a acercarse a él lentamente. «Has llegado tarde», susurró Clara, o lo que quedaba de ella, con una voz que no era la suya, como un eco filtrado por el más allá. David intentó retroceder, tropezó, pero la neblina oscura se volvió más densa a su alrededor.
A cada paso que daba hacia atrás, las voces susurraban con más insistencia, pidiéndole que se detuviera, que regresara al lugar que nunca había dejado. Los árboles comenzaron a crujir, y esa misma figura que lo había arrastrado anteriormente reapareció. En esta ocasión, no estaba sola. Rodeando la sombra, un ejército de figuras oscuras se formaba detrás de ella, como espectros, tomando forma en el aire denso y enrarecido. David ya no podía escapar. El terror lo envolvía completamente mientras esas figuras se acercaban, caminando hacia él. El grito en sus pulmones ya no podía ser pronunciado. Su cuerpo ya no respondía. David sintió como el aire pesado lo asfixiaba, su respiración agitada se mezclaba con los susurros profundos de la oscuridad. Ya no podía distinguir dónde terminaba el bosque y dónde comenzaba la niebla densa que los rodeaba. Los árboles parecían moverse a su alrededor, su postura retorcida y antinatural creando formas grotescas en las sombras. Aunque el frío comenzaba a calar en sus huesos, una sensación aún peor lo recorría, algo o alguien lo estaba observando. Desesperado, buscó el rastro de sus amigos, pero las voces que había escuchado momentos antes, las que lo llamaban, lo advertían en susurros constantes, ya no sonaban tan cercanas. Eran otras, voces más distorsionadas, provenientes de un lugar lejano. Como si la tierra misma hubiera comenzado a susurrar secretos ancestrales. La duda y el miedo se hicieron más reales que nunca. Se giró de inmediato, sus piernas temblaban mientras sus ojos buscaban en la neblina, en vano, cualquier indicio de la figura que había visto antes. Clara. Murmuró, como un mantre, esperando que su amiga estuviera allí, pero lo que vio no tenía sentido alguno. En lugar de la sombra familiar de Clara, lo que apareció ante él fue un rostro, apenas visible entre las sombras. Un rostro cuyos ojos lo miraban con tanta intensidad que sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No era humano, ni animal. Era una figura borrosa, cuyos contornos cambiaban como una ilusión, pero los ojos, esos ojos, no podía apartarlos de su visión. David intentó mover su cuerpo, pero sentía como si sus extremidades estuvieran pegadas al suelo, como si la tierra hubiera cobrado vida, engulléndolo poco a poco. Los árboles crujían más intensamente alrededor suyo, las ramas estirándose como dedos hacia él. De pronto, la figura dejó de ser borrosa y se materializó ante él de una manera grotesca. Era un ser de largas extremidades, sus dedos largos y delgados tocando el suelo como si fuera su manera natural de caminar, el rostro sin características claras, solo esos ojos vacíos que ahora se acercaban a él. Era una entidad que no pertenecía a este mundo, una creación que solo podría haber nacido en la pesadilla más espantosa. David dio un paso atrás, incapaz de pensar con claridad. «Vete», gritó con desesperación. Pero la figura no se detuvo. De hecho, comenzó a hablar con una voz que parecía provenir no solo de su boca, sino de la misma tierra que lo rodeaba. «No te vas a ir, nunca, todo lo que tocas, es parte de nosotros ahora», la voz resonaba, como si todo el bosque susurrara al unísono. Por un momento, David sintió que todo su mundo se desplomaba. Estaba atrapado, no solo por la fuerza de la naturaleza, sino también por algo mucho más antiguo y aterrador. Intentó gritar, pero su voz no salió. El sonido de la oscuridad lo envolvía completamente. Con un esfuerzo sobrehumano, intentó correr. Sus piernas temblaban, su respiración era aún más irregular, pero la necesidad de escapar lo mantenía de pie. Corrió en dirección opuesta a lo que quedaba de aquella sombra aterradora. Pero, a medida que avanzaba, la distancia no parecía hacerse menor, más bien, sentía que el bosque se cerraba sobre él.
cada paso los sumergía aún más en una oscuridad de la que no podía escapar. Y, entonces, algo ocurrió. Un grito, fuerte y estremecedor, atravesó el aire. No era un grito humano. Era una especie de rugido de terror que hacía eco en los árboles. Los troncos de los árboles comenzaron a temblar y la niebla comenzó a agitarse violentamente. El viento arrastró hojas y ramas que se atoraban en las piernas de David, como si estuvieran tratando de apresarlo. Clara, gritó, pero no sabía si realmente la llamaba a ella o si esa palabra salía de su boca como un acto reflejo. Todo en su mente comenzaba a colapsar, ya no entendía si las sombras que lo rodeaban formaban una realidad paralela o si había cruzado algún límite extraño entre el mundo físico y ese otro mundo oscuro. Siguió corriendo. Lo único que podía hacer era avanzar y tratar de encontrar algún indicio que lo guiara hacia la salida. Pero no importaba cómo miraba, los árboles, los arbustos, las sombras, todo comenzaba a moverse y cambiar a su alrededor, como si la naturaleza misma estuviera viva, sin la capacidad de ser controlada por la mente humana. A lo lejos, de alguna manera, creyó oír un murmullo familiar. Podía distinguir entre el caos del viento y el sonido de las ramas crujientes. Las voces, otra vez. Estamos esperándote. Todo parecía haberse detenido cuando las voces cesaron por un momento. Fue un silencio espantoso. Entonces, en ese silencio tan denso como la niebla que se cernía sobre él, escuchó lo que definitivamente le heló la sangre. Una risita suave, pero completamente maligna, que se burlaba desde las profundidades del bosque. David sabía en su corazón lo que tenía que hacer, debía escapar, cueste lo que cueste. Aun con el terror apoderándose de él, echó a correr de nuevo, tan rápido como pudo. Pero lo único que encontró ante él fue una pared invisible, como una barrera extraña creada por algo fuera de este mundo. Estaba atrapado dentro del bosque maldito, rodeado por un frío implacable. Algo o alguien ya lo había reclamado. David continuó caminando, sin darse cuenta de cuánto tiempo llevaba sumergido en la oscuridad del bosque. La niebla espesa dificultaba cada paso y su mente ya no sabía distinguir entre la realidad y las visiones creadas por su ansiedad. Parecía que no importaba en qué dirección tomaba, todo era igual, el mismo susurro de ramas, el mismo crujir bajo sus pies, y los ecos extraños que venían de algún rincón indefinido del bosque. El sonido de las gotas de lluvia golpeando las hojas era el único acompañante constante. Parecía como si la lluvia hubiera cesado un poco, pero el aire estaba aún lleno de humedad. La sensación de aislamiento era aplastante, y por momentos David sentía que los propios árboles lo observaban, como si estuvieran atentos a cada uno de sus movimientos. Siguió adelante, con la sensación creciente de que las sombras no solo lo rodeaban, sino que lo estaban guiando, como si el bosque mismo intentara hacerle llegar algún mensaje. Esto no es normal, pensó David, alzando la cabeza y observando los árboles que se alzaban a su alrededor, altos e imponentes, pero sin una forma clara. Poco a poco, el viento se calmó, y un silencio absoluto envolvió el bosque. Los ruidos de las criaturas nocturnas, que antes habrían invadido el aire, parecían haber desaparecido. De alguna manera, el lugar parecía vaciarse. El silencio era ensordecedor, y la sensación que invadió a David fue extraña. Como si algo estuviera pendiente de él, pero no en un sentido amenazante. Más bien, como si una presencia observadora, curiosa, estuviera prestando atención a su intrusión. Desorientado pero en busca de respuestas, David continuó caminando. Poco después, algo cambió en el ambiente. Entre las sombras y la bruma, pudo distinguir una figura pequeña, apenas visible.
Era como si una luz débil, inexplicable, iluminara una pequeña figura humana de pie frente a él. Al principio, pensó que se trataba de una ilusión producto de su cansancio. Pero, al acercarse, sus ojos se enfocaron y pudo discernir una silueta inconfundible. Era una persona, o al menos lo parecía. Una figura blanca, imprecisa, como hecha de niebla, parada quieta entre los árboles. David sintió una punzada de incredulidad. ¿Había alguien más en ese lugar? No podía ser, no había visto más que sombras hasta ese momento. Su corazón comenzó a acelerarse, pero no podía retroceder ahora. «Hola», llamó con cautela, la voz ronca y llena de duda. La figura no respondió. Se quedó allí, aparentemente quieta y distante, mirando hacia el vacío, como si no percibiera su presencia. Algo en esa imagen hizo que David se sintiera incómodo. Se acercó unos pasos más, pero tan pronto como lo hizo, la figura desapareció, fundiéndose con la niebla, como si nunca hubiera estado allí. La visión fugaz lo dejó sin palabras. ¿Qué ha sido eso?, pensó, desconcertado. ¿Era su imaginación, o había algo más en ese bosque, algo que no entendía? ¿Había algo que no estaba destinado a ver? Sintió como el pánico crecía en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. No había señales de que estuviera en peligro real, al menos por ahora. Decidió tomar un nuevo camino, alejándose del lugar donde había visto la figura, pero sentía que la atmósfera, la misma niebla y el mismo viento, no lo dejaban ir. Podía sentir en el aire que no estaba solo, que la presencia de algo invisible lo acompañaba, esperando. Sabía que si seguía en ese bosque, habría que buscar más respuestas. De pronto, algo llamó su atención. Algo que antes había pasado por alto, un pequeño sendero, apenas visible, rodeado por árboles de ramas bajas que casi tocaban el suelo. Si había algo que David había aprendido esa noche, era que los detalles eran la clave. Decidió caminar por ahí, con la esperanza de que lo llevara fuera del bosque. Este nuevo camino parecía relativamente despejado, pero a medida que avanzaba, comenzó a notar pequeñas marcas en los troncos de los árboles. Formas extrañas, como símbolos desconocidos, tallados en la corteza con mucha precisión. Nadie habría pasado por allí de forma reciente, no de esa manera. El mismo símbolo repetido a lo largo de todo el sendero, hasta que, al final del camino, encontró una especie de pequeño claro rodeado por los árboles. En el centro de ese claro había una antigua piedra cubierta por musgo, pero con algo extraño escrito en ella, algo que casi no podía leer. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que no era solo un símbolo, era algo más. Casi como una inscripción en una lengua que no pertenecía a ningún lugar conocido. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Poco a poco, la atmósfera en el bosque comenzó a cambiar de nuevo. La niebla se espesó aún más, volviendo casi imposible distinguir nada a su alrededor. David no podía ver más allá de unos pocos metros, y, por alguna razón, sentía que el sol ya no era su guía. Algo estaba cambiando, y no podía entenderlo. Sin embargo, sabía una cosa, algo no iba bien. ¿Era este el propósito de su curiosidad, llegar hasta este punto? ¿Había alguien detrás de todo esto? David miró alrededor del claro, donde la niebla densa parecía envolver cada rincón. El lugar se sentía extraño, como si estuviera completamente desconectado de la realidad que conocía. A pesar de que la visibilidad era limitada, algo en el aire lo mantenía alerta. La piedra frente a él parecía estar cubierta por siglos de historia, tal vez, ocultaba secretos que aún no comprendía. Se acercó más a la piedra,
sus pasos casi sonando suaves debido al moho y la humedad que acumulaban los árboles. Se agachó para observar los símbolos grabados en la piedra, que parecían ser antiguos, con detalles elaborados que no coincidían con nada que hubiera visto antes. Aunque no lograba entender qué significaban, sentía una conexión indescriptible con aquel lugar. Algo lo llamaba, como si las respuestas estuvieran justo ahí, ocultas bajo el misterio de la naturaleza misma. Un susurro suave llegó a sus oídos, algo que no pertenecía al viento o a los sonidos naturales del bosque. Parecía como si la tierra misma le estuviera hablando, pero al mirar a su alrededor, no vio más que los árboles, silenciosos y estériles bajo la bruma. Decidió ignorarlo y volvió su atención hacia los símbolos, tratando de estudiarlos más de cerca. De repente, un movimiento captó su atención, un pequeño destello de luz. Apenas perceptible entre la niebla. En medio del claro, una figura apareció, moviéndose con calma y sin hacer ruido. La silueta era humana, pero por alguna razón David no pudo distinguir su rostro ni detalles que pudieran indicar si era alguien real o simplemente una visión. Sintió que no estaba solo, pero no en el sentido de peligro. Era una presencia, tranquila, como si ese ser formara parte del bosque. David no podía dejar de mirarlo mientras la figura avanzaba lentamente, hacia la misma piedra en la que él se encontraba. Estaba más cerca de él ahora, lo suficiente como para que pudiera notar su calma y los movimientos cuidadosos. Por un momento, pensó en retroceder, pero algo en su interior lo instaba a permanecer allí, a seguir adelante con lo que había comenzado. No entendía por qué, pero la curiosidad lo mantenía en ese lugar. La figura pasó junto a él sin pronunciar una palabra, y se inclinó hacia la piedra, tocándola suavemente con la mano. Al hacerlo, las marcas en la piedra brillaron de una forma sutil pero perceptible, como si algo hubiese activado un mecanismo oculto. Una luz débil emanó de las inscripciones, iluminando el claro y revelando más detalles del entorno que antes estaban ocultos en la niebla. En ese momento, la figura se giró lentamente, y con voz suave, le habló a David: el bosque responde solo a los que buscan la verdad. Y aquí, lo que encuentras no siempre es lo que esperas. David, aún impresionado por la atmósfera que lo rodeaba, no pudo evitar sentir que algo más grande que él estaba sucediendo allí. ¿Qué quería decir aquella figura? ¿Qué estaba buscando realmente? La figura permaneció allí, observándolo, hasta que desapareció en la bruma, como si hubiera sido absorbida por el propio bosque. David se quedó de pie frente a la piedra, con la mente llena de preguntas. Lo que había vivido hasta ese momento había desafiado todo lo que conocía, y sin embargo sentía que aún había mucho por descubrir en ese bosque enigmático. Poco a poco, la niebla comenzó a disiparse y las primeras luces del amanecer empezaron a iluminar el horizonte. David, aunque confundido y lleno de incertidumbres, sabía que lo que acababa de vivir era una experiencia única que jamás podría olvidar. De vuelta al sendero que había tomado al principio, se despidió del claro sin mirar atrás, sin querer cargar más preguntas sobre sus hombros. Decidió que, tal vez, el bosque tenía secretos que deberían permanecer guardados. Y que, algunas veces, las respuestas no necesitan ser encontradas de inmediato. Quizá, el bosque estaba tan lleno de historia que solo permitiría revelar lo necesario, cuando fuera el momento adecuado. Con el viento y la luz de la mañana, David salió del bosque, dejando atrás el misterio, pero llevándose consigo el recuerdo de un lugar que, tal vez, nunca olvidaría. Pero también comprendió que algunos misterios, por más tentadores que fueran, deben quedarse donde están. David caminó por el sendero, con la mente llena de pensamientos encontrados. Había algo extraño en todo lo que había vivido en el bosque esa noche.
A pesar de las inquietudes que se agolpaban en su cabeza, una sensación de paz comenzó a apoderarse de él conforme se adentraba más y más en el sendero que lo conduciría de vuelta al campamento. El sonido de las hojas crujientes bajo sus pies y el canto lejano de algunas aves al amanecer le ofrecían un respiro. La pesadez en el aire que lo había rodeado durante la vigilia en el claro se había disuelto por completo, dejando paso a la calma de la mañana. A medida que los primeros rayos de sol iluminaban los altos árboles, la niebla que cubría el bosque parecía desvanecerse, dejando una atmósfera ligera y renovada. Pese a las sombras y los susurros que había escuchado durante su estancia en ese claro misterioso, David no sentía temor en ese momento. Era como si algo dentro de él hubiera cambiado. No todo necesitaba ser entendido al instante, ni todos los secretos del bosque necesitaban ser desvelados. Quizás las lecciones que uno aprende en lugares como ese se quedaban con uno, sin la necesidad de explicación. A lo lejos, comenzó a escuchar un murmullo, suave al principio, como si el viento acariciara las hojas de los árboles. A medida que se acercaba al final del sendero, el ruido se fue transformando en un sonido más claro, voces. David levantó la vista y vio el campamento a lo lejos, donde los demás excursionistas se despertaban. Ellos seguían su rutina diaria sin tener idea de lo que él había experimentado en la noche anterior. Sin embargo, David sabía que algo había cambiado en él. Había descubierto, aunque de manera inconsciente, una verdad más profunda: no todos los misterios del mundo están destinados a ser resueltos de inmediato. Hay enigmas que simplemente debemos dejar estar, aceptar su presencia y permitir que el tiempo revele lo que es necesario conocer. Decidió pasar el resto del día con los demás, ayudando a desmantelar el campamento. La experiencia en el bosque, tan intensa como misteriosa, había dejado una marca que no desaparecería tan fácilmente, pero ahora sabía que todo sucedió por una razón. Mientras empacaba sus cosas y los primeros destellos del sol ya iluminaban completamente el paisaje, David sonrió. El bosque había hablado, y ahora él era una parte más de esa historia. Finalmente, subió al coche con su grupo y se alejó del lugar. Mientras se desvanecía en la distancia, el bosque se mantuvo en silencio, guardando sus secretos tal y como lo había hecho durante siglos. Y así terminó la historia. No de una manera resuelta o clara, sino de una forma misteriosa, como todo buen relato que te deja una sensación de incompletitud, invitando a la reflexión sobre lo que realmente sabemos y entendemos de los mundos en los que habitamos. Gracias por acompañarnos en este relato de terror. Recuerda que subimos un vídeo diario, así que suscríbete a la Casa del Relato y no te pierdas los próximos relatos de misterio, horror y lo desconocido. Cada día tendrás una nueva historia que te hará temblar. Activa la campanita para ser el primero en descubrir nuestros relatos más espeluznantes. Hasta la próxima, si es que sobrevives.